Buenas, qué alegría poder encontrarnos el día de hoy, poder estar aquí juntos celebrando al Señor, encontrarnos en esta oportunidad de crecer en la palabra de Dios, una valiosísima oportunidad que tenemos de parte de Dios, poder crecer hoy, poder hoy acercarnos al Señor, poder hoy estar en este espacio para el crecimiento de la palabra, el crecimiento nuestro en la palabra de Dios, en ese llamado que nos hace el Señor en su palabra. Usted recordará el llamado en el que hemos sido insistentes, ese llamado del Señor que constantemente nos hace en su palabra. Y ese llamado a ejercitarnos en la piedad. Y decíamos hace como 20 días que estuvimos iniciando este tema a partir de Primera de Timoteo capítulo 4, y decíamos que la piedad no es un artículo de lujo, es un llamado para todo cristiano y es parte de esa dinámica que la escritura nos va a exponer en todas partes. Puede ser que en todas partes no leemos la palabra piedad, devoción, es posible que no la leamos, pero es innegable el llamado del Señor en su palabra a una constante entrega y devocional. Recuerde el cafecito, por favor, que no nos haga falta, para que al calor de este café podamos aprender de la palabra del Señor. Con un buen lápiz, una libreta de notas o la Biblia al lado, y vamos aprendiendo del Señor. En este espacio de crecimiento y de entrega al Señor. Y recuerde que hemos venido revisando primera carta de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y ahora lo estamos mirando desde el llamado que nos hace el Señor. Y siempre que he iniciado por estos últimos 3, 4 domingos, miércoles, he venido tocando el mismo versículo. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la venida. ¿Qué tal el llamado del Señor, no? Insistimos que es todo un desafío de parte del Señor para nosotros. Esto que el Señor nos está planteando desde su palabra. Y no pretendo quedarme en lo que ya hemos dicho, solamente estoy recogiendo frases, como siempre lo hago en los 2 o 3 primeros minutos, donde la devoción, decíamos, no es una actividad, es una actitud hacia Dios. No es una actividad. ¿Qué activamos antes? Podemos decir que el culto es una devoción, podemos decir que el devocional es una devoción. Sí y no, porque la actividad es la expresión de la actitud que hay en el corazón. En tanto, la actividad no refleje lo que hay en el corazón, ese deseo de encontrarnos con Dios, entonces la devoción no puede confundirse con una actividad, es una actitud. Y decíamos que la devoción, podemos encontrarla, está compuesta de 3 elementos. Son los 3 elementos que venimos desglosando. Hace 8 días estuvimos hablando del temor de Dios, hoy hablaremos del amor de Dios. Posiblemente cuando piensan esto del amor de Dios, es posible que consideremos, otra vez lo mismo que siempre nos han dicho, pero recuerde que estamos en el tema de la piedad, estamos en el tema de la piedad, de la devoción, de la devoción. Entonces el primer elemento del temor de Dios, hoy estaremos hablando del amor de Dios, y el deseo de Dios es el tercer elemento. Y solamente como un recorderis de lo que veíamos hace 8 días, lo único que quiero pasar de lo que vimos hace 8 días es el temor de Dios, es el alma de la piedad. Y recuerde que el temor de Dios es ese impacto que trae la grandeza, la majestad, la santidad de Dios sobre nosotros que debemos concebirnos pecadores. Y no nos concebimos pecadores porque alguien nos quiere poner el rótulo de pecadores, es que somos pecadores. Nacemos con una tensión frente a la voluntad de Dios, y una tensión frente a la voluntad de Dios, una resistencia a la voluntad de Dios. Y por eso el temor de ese impacto, de esa santidad, de esa majestad de Dios, es lo que nos lleva a caer
postrados delante de Él, una entrega total. ¿Sí? Para el no creyente es pánico, para el creyente esa majestad que para el no creyente genera pánico, para nosotros también nos asombra esa majestad, esa grandeza, esa eternidad, esa soberanía, esa providencia de Dios nos asombra. Pero esa providencia de Dios lo que genera en nosotros ya no es un pánico, sino por la gracia de Dios lo que genera en nosotros es un acto de doblegarnos, dado que por su gracia podemos permanecer delante del Señor, de la santidad del Señor. Ahí vamos viendo entonces qué es lo que el Señor nos ha venido diciendo. Y hoy entonces estaremos hablando de el amor de Dios. ¿Sí? Hoy estaremos hablando del amor de Dios. Y solo para nosotros debe ser esto como bien claro. Solo el cristiano temeroso de Dios puede verdaderamente apreciar el amor de Dios. Y ya vamos a entender por qué. La frase, es posible que pensemos, no, el amor de Dios todo el mundo lo entiende. Vamos a ver. Vamos a ver si aún nosotros lo entendemos. Vamos a ver si para nosotros es claro el amor de Dios. Vamos a ver si para nosotros está claro ese amor del Señor. Es supremamente claro ese amor de Dios. O es algo que debemos madurar, en lo que debemos crecer, a la luz de lo que estaremos viendo hoy en este llamado del Señor. El amor de Dios por nosotros, y creo que esto sí lo conocemos, y aunque lo conocemos, no debemos dejarlo de repetir. Ojalá todos los días nos lo repitiéramos. Ojalá todos los días insistiéramos en ello. Me impactó un libro que leí en una oportunidad de Jerry Bridge, y él decía que nosotros debíamos predicarnos el Evangelio todos los días. Y luego asistí a unas conferencias, unas charlas con un pastor, pastorea en Estados Unidos, pero es un latinoamericano, si mal no estoy, de Puerto Rico, José Mercado, algo así, no recuerdo el nombre de él. Él decía que todos los días deberíamos predicarnos el Evangelio, todos los días. No porque necesitemos convertirnos, porque una vez convertidos ya pertenecemos al Señor, sino porque lo que vamos necesitando es recordar quiénes somos y quién es Dios. ¿Sí? El amor de Dios por nosotros quedó demostrado de manera clara, suprema, evidente, en que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Allí. Y les digo que necesitamos detenernos y mirar si en realidad hemos entendido el amor de Dios. Que para muchos decimos, no, pero eso es supremamente claro. Cuando estemos repasando esto en los minuticos que nos estaremos acá compartiendo. Y primera de Juan capítulo 4, versículos 9 al 10 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas van a colocar un poco más literal la última parte del versículo 10, dice, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Son conceptos que leemos a veces en alguna oportunidad en la Biblia y eso queda la referencia, ¿sí? Eso hace referencia al sacrificio. Y aquí vamos redondeando la idea de si comprendemos el amor de Dios. Propiciación hace referencia al sacrificio que apartó de nosotros la ira de Dios, al quitar nuestro pecado. Al sacrificio que apartó la ira de Dios al quitar nuestro pecado. ¿Sí?
Y ahí vamos haciéndonos un poquito vamos evaluándonos a ver si en realidad estamos comprendiendo o no el amor de Dios. Porque pensamos que el amor de Dios lo definimos de una manera muy romántica, muy sentimental. Y creo que el amor de Dios va mucho más allá. No podemos definirlo y quedarnos en lo meramente sentimental. No es posible. ¿Sí? La persona verdaderamente piadosa, ¿sí? La persona que en realidad vive en devoción para el Señor, que camina con el Señor, no olvida algo, y es que fue objeto de la ira de Dios. Por eso aquí les decía, vamos a ver si entendemos el concepto del amor de Dios. O sea, nosotros entendemos y hoy como creyentes nos vemos como personas que en otro tiempo fuimos objeto de la ira de Dios. Nosotros nos vemos de esa manera. Creo que con el alto concepto que tenemos hoy de nosotros mismos, la primera pregunta que podría saltar es, pero ¿por qué ira? Ve, pero ¿qué hicimos de malo? ¿Se da cuenta que no hemos entendido el amor de Dios? Ve, pero ¿qué hemos hecho de malo? Como me he comportado de bien. Yo que siempre he sido una persona honesta, de la casa al trabajo, una persona que no, pues, no, en algunas oportunidades, como todo ser humano, se me van las luces. Tengo uno que otro pecadillo por ahí escondido. Uno que otro pecadillo por ahí escondido. No, la persona verdaderamente piadosa se entiende que se ve a sí mismo como alguien que en otro tiempo fue objeto de la ira de Dios. Y es acá donde comenzamos a preguntarnos si entendemos en realidad el concepto del amor de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Será? ¿Sí? Y la persona piadosa nunca olvida para qué vino Cristo. ¿Sí? ¿Para qué vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito con el cual el Señor vino y se hizo como uno de nosotros? ¿Sí? Creo que es acá donde nosotros debemos ser claros. Cuando nosotros nos vemos a la luz de la palabra del Señor, nosotros nos vemos como pecadores o no. ¿Sí? Y nosotros al mirar la cruz nos vemos como pecadores y entendemos que la cruz es por nuestra causa. O sea, lo que generó la cruz fue mi pecado. Fue mi pecado. Creo que hoy el evangelismo se ha quedado corto. Hay algunas expresiones en el evangelismo que creo se han venido quedando cortas. Y es, a nosotros se nos enseña hoy desde el evangelismo que Dios ha venido para darnos paz y propósito de vida. Es verdad, Dios vino para traer paz, la Escritura lo dice, paz entre Dios y nosotros, porque era una enemistad, y vino a traerle un propósito, un sentido, y vivimos ahora para la gloria de Dios. Eso es cierto, ¿sí? Pero creo que es una media verdad, y eso nos llena de, ay, Cristo vino y murió para darme paz. Sí, pero paz gracias a qué? Paz en razón que vivía en una enemistad con Dios. Estaba en enemistad con Dios. Estaba en enemistad con Dios. Y vino para salvarnos. ¿Sí? Y vino para morir por nosotros. Porque estábamos alejados. Estábamos alejados de la voluntad de Dios. Estábamos alejados del Señor. Es ahí donde nosotros en realidad entendemos el amor de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Y quizá es acá donde nosotros necesitamos hacer una valoración de nuestras vidas, ¿sí? De nuestro peregrinar con el Señor, ¿sí? La medida en que apreciamos el amor de Dios,
está condicionada por la profundidad con que le tememos a Dios. Esto es otro aspecto bien curioso, porque si el temor de Dios es una expresión que ha caído en desuso dentro de la iglesia y es algo que nosotros no acostumbramos, se volvió una expresión de, no, eso corresponde ya a los cristianos muy antiguos, no, sí, no corresponde ahora a nosotros. ¿Cómo que no corresponde a nosotros? Sí, el amor de Dios corresponde y el temor de Dios corresponde a esa realidad de nuestra fe también. Y observe bien, la medida en que apreciamos el amor de Dios está condicionada por la profundidad con la que tememos a Dios. Y recuerde que el temor de Dios tiene que ver con ese reconocimiento de la santidad, de la majestad, de la grandeza de Dios. O sea, nosotros hoy somos conscientes de que Dios es santo. Inclusive esta semana escuchaba algo y leía algo, y es, la Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Entendemos eso? ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Qué relevancia tiene eso para mi vida? ¿Qué importancia tiene eso para mi vida? Estamos hablando de que el temor de Dios es ese impacto de esa grandeza de Dios. Y porque estamos diciendo de que la medida en que apreciamos el amor de Dios está condicionada por la profundidad con que tememos a Dios. Porque una vez nosotros entendemos la santidad, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la providencia de Dios, nosotros nos reconocemos como pecadores. Y una vez nos reconocemos como pecadores es cuando caemos a sus pies postrados en adoración, en reverencia. Lo decíamos hace 8 días. ¿Y por qué despierta esto? El amor de Dios en nosotros. Porque ¿sabes por qué no hemos sido consumidos? Porque Dios ha extendido su misericordia. La razón por la cual estamos aquí hoy, la razón por la cual hoy disfrutamos de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, es solo por esa extensión de la bondad y el amor del Señor. Es solo por eso. ¿Sí? Creo que el Salmo 130, 3 y 4, el salmista nos pone esto como en palabras muy claras. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Estamos insistiendo, si entendemos el concepto del amor de Dios. Para entender el concepto del amor de Dios, recuerde que eso está estrechamente relacionado con el temor del Señor. Estrechamente relacionado con el temor de Dios. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Eso está claro para nosotros. Nosotros hoy nos concebimos pecadores. Insisto, no es la Biblia la que quiere colocarnos una etiqueta de pecadores. Es que somos pecadores. La Biblia lo que está haciendo es revelándonos lo que somos. Nosotros hemos quebrantado. Nosotros tenemos una inclinación al mal. Tenemos una resistencia a la voluntad de Dios. Somos inclinados constantemente a resistir a la voluntad de Dios. Versículo 4. Pero en ti se halla perdón. Salmo 130. En ti se halla perdón. Y por eso debes ser temido. El salmista adora a Dios con reverencia, con temor, en razón del perdón que ha recibido. El salmista adora en reverencia. Y esa comprensión de ese perdón es lo que lo lleva a amar a Dios y a entender el amor de Dios. Como Dios, siendo santo, 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 me permite a mí tener una relación con Él. ¿Cómo?
¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que eso se da? ¿Cómo? ¿Cómo es que eso se hace posible hoy en nosotros? Claro que el Señor nos coloca un tremendo desafío y un tremendo llamado nos está haciendo el Señor. Nuestra conciencia del amor de Dios, por nosotros debe crecer continuamente. Nosotros. ¿Y cómo crece esa conciencia del amor de Dios por nosotros? Eso no crece repitiéndonos Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, no. No crece memorizándonos solamente el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa conciencia nos viene en razón de encarnar el Salmo, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor. Nuestra conciencia del amor de Dios va creciendo en la medida que nosotros vamos entendiendo mejor su voluntad. Vamos entendiendo mejor su voluntad. Vamos comprendiendo mejor su voluntad. Y nosotros necesitamos también crecer en algo, y es en ese amor, en ese tomar conciencia de ese amor, ¿sí?, personalizado de Dios. ¿Y por qué tomar conciencia? Porque una cosa es decir Dios ama al mundo y otra cosa es decir Dios me ama. O sea, Dios me ama y eso lo debo tener claro. Y no es suficiente con creer con que Dios ama al mundo. No es suficiente. Debo asombrarme con reconocer que Dios me ama a mí, a pesar de lo que soy, a pesar de las embarradas que he cometido, de lo que cultivo en mi corazón, a pesar de lo que pienso, a pesar de lo que hago, a pesar de lo que hablo, a pesar de lo que cultivo, pienso, hablo, hago. Dios me ama. Dios me ama. Y eso es algo que yo tengo que ir cada día en lo que cada día necesito crecer en esa conciencia del amor de Dios por mí. ¿Y cómo crezco? En esa contemplación de Dios. En esa contemplación de Dios, del amor de Dios por nosotros. En esa contemplación de cómo Dios toma la iniciativa de venir por nosotros. Recuerda que le decía hace algún momento, nosotros deberíamos predicarnos cada día el Evangelio, haciendo eco de Jerry Bridge y de este pastor puertorriqueño que les mencionaba, que lo escuché. Y ellos decían, todos los días deberíamos predicarnos el Evangelio, todos los días esto nos daría una conciencia de que somos pecadores y que la razón por la cual Dios nos está atendiendo es porque nos ama, porque nos ama. Es la razón por la cual Dios está atendiendo hoy nuestra vida. Nosotros necesitamos crecer en ese amor, en la conciencia del amor de Dios por nosotros. Necesitamos crecer. Y en ese crecimiento nosotros hay algo que vamos alcanzando y es madurez, ¿sí? Crecimiento tiene que ver con madurez. Crecimiento no son años. Crecimiento tiene que ver con madurez. Y la vida cristiana, una evidencia de la madurez en la vida cristiana no son los años que llevo en la iglesia, no son los cargos que he ocupado en la iglesia, no son las responsabilidades que tengo, no es la familia donde procedo, no es eso lo que me da mi madurez. Lo que me da mi madurez es, soy consciente de la santidad de Dios y de mi propia pecaminosidad. ¿Soy consciente de ello? Si no soy consciente de ello, de la santidad de Dios y de mi pecaminosidad, entonces no he madurado. Porque una cosa clara es, a medida que maduramos, vamos tomando conciencia de quiénes somos. Mire, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Este es el mensaje, está hablando Pablo a Timoteo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
esa expresión uno podría pensar, el apóstol Pablo está hablando de por allá de su pasado, cuando él no era creyente, cuando él perseguía a los creyentes. No, señor, no, señora. Ese texto no está hablando del pasado de Pablo. Cuando Pablo dice de los cuales yo soy el primero, no está hablando en pasado. No dijo yo fui el primero, no, yo soy el primero. Yo soy el primero. Pablo no está pensando en lo que hizo allá persiguiendo a los cristianos. Esta es una expresión que pretende afirmar que como creyente no alcanza a conformarse a la voluntad de Dios. No alcanza a conformarse a la voluntad de Dios. Para nosotros esto es claro. O sea, nosotros tenemos claro de que no alcanzamos a conformarnos a la voluntad de Dios y sin embargo, Dios me ama. ¿Es claro eso? Pablo no se está comparando con los cristianos maduros de su tiempo o con los menos maduros, porque generalmente nosotros en nuestro peregrinar nos estamos comparando. Nuestra comparación es con personas menos maduras que nosotros, personas que van y tienen un nivel de madurez inferior a nosotros. Acá Pablo nos está comparando con aquellos que van llegando a la iglesia y que de pronto por su peregrinar van conociendo al Señor. No se está comparando con ellos. No, de ninguna manera. Su punto de referencia es Dios. Porque volvemos a que la devoción, un primer elemento es el temor de Dios. El punto de referencia para Pablo es Dios. Por eso el temor de Dios es impacto de la majestad y la santidad de Dios. Nosotros tenemos clara conciencia de esa santidad de Dios. Dios, de tal forma que Dios es la referencia, su santidad es mi referencia para verme como pecador. Porque si no me veo como pecador, es porque mi referencia no es Dios. Mi referencia es el otro. Es que yo no soy tan malo como fulano. Gracias a Dios, yo no soy como Perano. Gracias a Dios. Mire ese hermano lo que hizo. Mire mi vecino. ¿Qué tal la vida tan desordenada que lleva? No. Mi punto de referencia no es el otro. El punto de referencia para Pablo decir de los cuales yo soy el primero es porque Pablo se está mirando con la santidad de Dios. Por eso se ve como el peor de los pecadores. La percepción que Pablo tiene de su pecaminosidad le permite contemplar el amor de Dios. O sea, cuando yo me entiendo pecador, es que yo entiendo el amor de Dios. Mientras yo no me conciba pecador, yo no puedo entender el amor de Dios. Y por eso les decía ahora, ¿en verdad sí entendemos el amor de Dios? Si yo no me veo, no me comprendo como pecador, no es posible que yo esté diciendo que entiendo el amor de Dios. No es posible. No es posible. Porque el amor de Dios se entiende a partir de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y el significado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos lo da, ¿sí?, la Escritura, y lo leíamos ahora, en propiciación por nosotros. Se da cuenta, en realidad, como iglesia, nosotros entendemos lo que es el amor de Dios. Mire, para nosotros debería ser claro, entre más nosotros crecemos en la comprensión de la voluntad de Dios, más claro debería ser que somos pecadores. Porque más confrontados nos vemos, y por eso el apóstol Pablo, a pesar de ser el apóstol Pablo, ese personaje que nosotros admiramos, que nosotros tenemos como modelo en ese peregrinar de la fe hacia el Señor Jesús, él dice: yo soy el primero de esos pecadores. Cuanto más conocimiento tengo de la voluntad de Dios, más veo lo pecador que soy. Y una vez veo lo pecador que soy, comprendo el amor de Dios. Y cuanto más veo el amor de Dios en nuestro corazón, en mi corazón,
porque entiendo que Dios me ama a pesar de lo que soy, entonces crece mi devoción, crece mi piedad, crece mi entrega, crece mi entrega, crece mi entrega. Si se da cuenta lo que el Señor nos está diciendo, si se da cuenta. Parte fundamental de nuestra devoción, ¿sí? Es algo que tenemos que reconocer, que su amor es enteramente por gracia. ¿Por qué Dios te ama? ¿Por qué Dios te debe escuchar? ¿Por qué Dios te bendijo esta semana? Entonces comenzamos nosotros. Nosotros debemos reconocer que nuestra práctica de fe es una devoción, es una práctica de fe muy centrada en las obras, ¿no? Me manejé bien esta semana no hice tal cosa, no frecuenté tal lugar, no prendí tal cosa, no accedí a tal lugar, estoy luchando con este pensamiento, estoy tratando de sacar esto de mi corazón, entonces eso me da méritos para poder ser atendido y ser amado por Dios. No, mi hermano. Parte fundamental de nuestra devoción es que tenemos que reconocer de que su amor es enteramente por gracia. ¿Sabes por qué Dios te ama? Porque Él lo decidió. Punto. Él lo decidió. Y su amor reposa única y exclusivamente en la obra del Señor Jesucristo. Única y exclusivamente en la obra del Señor Jesucristo. No reposa en lo que tú haces, no reposa en lo que yo hago. La razón por la cual Dios te ama es porque Él lo decidió. Él quiso amarme, ¿sí? Y su amor, entonces, si esos son los términos del amor de Dios, te debo estar seguro, el amor de Dios nunca puede cambiar, porque Dios no cambia, y no se va a ver afectado por lo que yo haga. El amor de Dios no se va a ver afectado por lo que yo haga. No se ve afectado. No se ve afectado. Nosotros tenemos que reconocer, nosotros tenemos altibajos espirituales en nuestro peregrinar. Hay días que nos levantamos con el deseo de caminar con Dios y otros días nos levantamos con el deseo de renunciar a Dios. Y eso nos hace cuestionar en realidad si Dios nos va a bendecir, si Dios nos va a guardar, si Dios nos va a preservar, ¿sí? Porque nosotros seguimos creyendo que el amor de Dios es condicional. Nosotros seguimos creyendo que el amor de Dios es condicional. Depende de mí, depende de lo que yo haga, depende de lo que yo haga, de lo que yo piense, depende de si voy, depende del ánimo, si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia. Ahora, no estamos hablando de que entonces no vamos a volver a la iglesia, no vamos a leer la escritura. Eso es parte entonces de la falta de comprensión del amor de Dios y el temor de Dios de nuestro tiempo. ¿Por qué es parte? Porque parte de ese temor de Dios es ese caer postrados delante de Él en esa contemplación de su grandeza, de ese grande amor que tiene por todos nosotros. Y la razón por la cual nos entregamos y nos rendimos a Él no es por miedo, es por gratitud. La razón por la cual yo vivo hoy y viviré mañana para Él. Voy a pensar, voy a hablar, voy a mirar, voy a escuchar, voy a hacer, voy a guardar en el corazón, voy a dejar de hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva a ejecutar o dejar de ejecutar todo esto? Lo que me motiva es la gracia y el amor de Dios, que es independiente de lo que yo haga. Es independiente de lo que yo haga. Nosotros tenemos que abrazar esta verdad, ¿sí? Nuestro pecado no afecta el amor de Dios por nosotros. No lo afecta. No lo afecta. Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos hizo, capítulo 1, versículo 6, Dios nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dios nos hizo aceptos en el amado. Qué precioso eso. Qué tremendo descanso nos da eso para la vida. Y cómo eso va cambiando nuestra devoción. Cómo ahora la motivación para buscar a Dios, ¿cuál es? Es que necesito una recompensa. No, es la gratitud. Es la gratitud. La devoción, la piedad. ¿Por qué debo vivir para Él? Por gratitud. En Romanos capítulo 8
El apóstol Pablo, ese precioso texto de Romanos capítulo 8. Hace algún tiempo, no es el tema, pero pensando en Romanos capítulo 8, estaba iniciando en el ministerio pastoral y escuché no lo conocía muy bien en ese momento, estamos hablando hace por ahí unos 23, 24 años. Y conocí un pastor de acá de Cali en un encuentro que tuvimos de pastores presbiterianos del norte y de acá, de Antioquia, eje cafetero y Valle del Cauca, y hubo un pastor de acá del Valle que dio una predicación sobre Romanos capítulo 8, y todavía no olvido esa exposición cuando dijo: el texto de la escritura más rico sobre el Espíritu Santo de Romanos capítulo 8. Es un precioso texto, le invito para que lo estudie. Y además de ser un precioso texto sobre el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo es el que, en Romanos 8 lo va a decir, es el que nos hace clamar Abba Padre, ¿sí? El que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¡Qué precioso! ¿Y por qué somos hijos de Dios? Por esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. No por lo que tú hiciste, no por lo que yo hice, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Romanos capítulo 8 va a darnos la seguridad de la razón por la cual nosotros podemos confiar en que somos hijos de Dios, porque Él nos hizo suyos, ¿sí? Él nos hizo suyos. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, una serie de preguntas donde se plantea la seguridad del creyente, se le plantea al creyente la seguridad que puede tener en el amor de Dios. En el versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Versículo 31 de Romanos 8. Versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Versículo 34. ¿Quién condenará? Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Todas estas son preguntas. Y observe cómo termina en una tremenda, eso es como una celebración, eso es una explosión de alegría lo que el apóstol Pablo va a soltar ahí en ese versículo 38 y 39. Pues estoy convencido de que, y entre paréntesis coloqué nada, porque hay una serie, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Usted está convencido de eso? Porque eso es lo que despierta la verdadera piedad. Eso es lo que despierta la verdadera piedad. ¿Sabe de dónde fluye esa verdadera devoción al Señor? Vivir como ese Enoc que lo planteábamos, que vivió para agradar a Dios, y vivió con Dios, y vivió para agradar a Dios. Recuerda que en la primera vez que abordábamos la primera carta de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, meditábamos en la vida de Enoc como un modelo de esa piedad. Enoc, qué tremendo, qué desafío el que nos hace el Señor hoy, ¿sí? Qué desafío, qué llamado el que el Señor nos está haciendo en su palabra hoy. Creo que hoy tenemos que afinar unas cositas nosotros con relación a la verdadera piedad, ¿sí? En relación a la comprensión del amor de Dios. La verdadera piedad, ¿dónde comienza? Lo decíamos hace 8 días. El alma de la piedad, lo dijo John Murray, es el temor de Dios. El temor de Dios, con un entendimiento bíblico de su majestad y santidad, produce reverencia y admiración por Él. Recuerde que para el creyente no cae muerto al ver la presencia de Dios, no. ¿Sabe por qué no? Porque el creyente es mirado a través de Cristo. El creyente es mirado a través de Cristo. ¡Qué precioso! Por eso no caemos muertos delante de Él. Y con relación a esa verdadera piedad de la que venimos hablando, el temor de Dios conduce naturalmente a un reconocimiento del amor de Dios. Cómo Dios con su santidad no me consume. ¿Y por qué me permite hablar con Él? ¿Y por qué me permite sostener una relación con Él si Él es santo, santo, santo? ¿Por qué?
Ese temor de Dios me permite contemplar ese reconocimiento del amor de Dios por nosotros, manifestado en la muerte expiatoria de Cristo. ¿Qué nos está llamando el Señor, mis hermanos? Le invito para que reflexione. ¿Qué nos está llamando el Señor? ¿Qué es el desafío del Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Yo le invito para que no eche en saco roto lo que el Señor nos viene diciendo y el desafío que el Señor nos está haciendo, ¿sí? El llamado que el Señor nos hace. Me alegra entonces que podamos estar perseverando en esta piedad. Permítame, hacemos una oración y descansamos delante del Señor. Reposamos delante de Él. Hagamos una oración pensando en este llamado que nos hace el Señor. Dios, gracias. Hace 8 días hablábamos, Señor, de cómo la familiaridad nos ha hecho perder conciencia de quién eres, Señor. Tú eres el Dios santo, santo, santo. Y esa familiaridad, una mal llamada buena relación contigo, Señor, porque en tanto te perdemos el respeto y no tenemos conciencia de quién eres y no tenemos la distancia de vida contigo. Señor, no podemos considerar esa familiaridad como reverencia, honra y el honor que se te debe, Señor, por ser quien tú eres, Señor. Gracias. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en esta piedad, en esta verdadera piedad, con estos elementos que hemos venido considerando: el temor de Dios y el amor de Dios. Esa conciencia de tu majestad y también esa conciencia de tu amor, Señor. Eso es lo que nos lleva a caer rendidos delante de ti, a vivir para ti, a agradarte a ti en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te hemos orado. Amén, Señor. Amén. Sí. Nos alegramos. Recuerde que estamos meditando en el tema de la verdadera piedad. Y en este llamado de la verdadera piedad estamos contemplando lo que es la devoción por Dios. Una devoción que hemos venido desglosándola tiene que ver con el temor de Dios y con el amor de Dios. Y dentro de 8 días estaremos hablando del deseo de Dios. Dentro de 8 días le espero para que continuemos meditando en esto. Reciban un abrazo y recuerde que este día, este resto de semana, estamos en mitad de semana, hay que vivirla para agradar a Dios, con el temor de Dios y confiados en el amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga, a todos los que estuvieron allí conectados, a los que no nos regalaron un saludito, también Dios me los bendiga, me alegra saber que están allí conectados, que pudimos compartir y crecer y seguir madurando. Recuerde, a la gracia de Dios me les acompañe, esta noche será de descanso, mañana un día en el que ustedes puedan gozarse y estar seguros de que el Señor está con ustedes. Bendiciones para todos.